Naturaleza inclemente. Ciclón Kanun dejó al menos un muerto y un desaparecido en Corea del Sur, además de daños a infraestructuras, y la alerta sigue en Corea del Norte. Este fenómeno natural ha ocasionado deslizamientos de tierra e interrupciones generalizadas en el transporte aéreo, terrestre y marítimo. El sector bancario no prestará servicio en todo el país el próximo lunes 14 de agosto, según el calendario establecido por la Sudeban. En Táchira se realizó una vitrina turística de inversión donde Conceturismo y cámaras del sector consolidaron la ruta del Páramo Mágico. Fabiola Niño nos amplía. Fabiola. Efectivamente, en Táchira se realizó esta vitrina turística de inversión donde Conceturismo y cámaras del sector consolidaron la ruta del Páramo Mágico, una ventana emergente, pioneros del glamping como modo hospedaje atractivo para el turismo binacional. Una gigantesca erosión en un tramo de la avenida Cedeño del municipio Angostura del Orinoco en Bolívar mantiene en riesgo a habitantes y transeúntes de la zona. Andrea Calma nos adelanta la información. Andrea, adelante. De acuerdo a vecinos del sector, el socavamiento ha ido creciendo con las últimas precipitaciones registradas sobre la entidad. Además nos indicaron que a pocos metros de aquí se ubica la residencia oficial del gobernador del estado de Bolívar, el registro civil y el Consejo Nacional Electoral. Hola y gracias, Andrea. Habitantes aseguran que en las noches los accidentes son más latentes debido a la falta de alumbrado público. Giselle. Así es, Claudia. Hoy también en la emisión meridiana tendremos que para FEDEAGRO es necesario que se elimine por completo el subsidio del combustible. Cámara Municipal de Mariño solicitó la declaración de emergencia al Hospital Luis Ortega de Por la Mar. Una venezolana se encuentra entre los nuevos miembros del Consejo Consultivo de la Juventud que asesorará la acción exterior de la Unión Europea hasta 2025. En los deportes, el venezolano José Altuve volvió a brillar con el madero y conectó un jonrón ante los Orioles de Baltimore. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Giselle Mobayet y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Un saludo para ti, Giselle. Hola, Claudia, feliz día para ti, feliz viernes, ya finalizando la semana. Un placer acompañarles como siempre para llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Vamos a comenzar de inmediato. El presidente Nicolás Maduro aseguró que el gobierno continuará trabajando para rescatar todos los activos del país retenidos en el exterior. Esto tras celebrar el reciente fallo judicial de un tribunal de Portugal que ordena el desbloqueo de cerca de 1.500 millones de dólares de Venezuela retenidos en Novo Banco. En el momento que se logre la recuperación física de ese dinero y de otros dineros, eso irá directamente a donde todos los venezolanos sabemos que tiene que ir, a garantizar derechos sociales del pueblo, a garantizar servicios públicos para el pueblo. Todos los venezolanos saben que no hemos renunciado ni renunciaremos a rescatar ese dinero que le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y que nos robaron, nos secuestraron. Maduro calificó como una contundente victoria el fallo judicial del Tribunal de Portugal debido a que ahora se le deberá devolver ese dinero a las entidades venezolanas. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, afirmó que las sanciones económicas implementadas a Venezuela representan una violación de los derechos humanos. Precisó que estas medidas constituyen crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos, lo que a su juicio representa una limitación para que los ciudadanos puedan satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales. Recordó que el país tiene más de 930 sanciones impuestas por Estados Unidos que han afectado a todos los habitantes de la nación.
Y para el director general de FEDEAGRO, Gerson Pavón, es necesario que el Estado elimine el subsidio del combustible a fin de que pueda ser accesible para todos. Si el gobierno nacional tiene la mejor intención de mejorar el sistema de la gasolina, yo me quitaría. Yo si era gobierno, yo fuera gobierno, elimino el subsidio. Aquí primero ese subsidio no existe. Porque el que está en esas colas grandes que tuve la gente que está subsidiando, esa es gente que realmente no trabaja, porque te hace 8 horas y 3 días en una cola, esa persona no trabaja. Simplemente que está buscando surtir su vehículo a un precio de gasolina mucho más económico para poderla revender. Entonces no podemos seguir manteniendo gente que realmente no trabaja. Yo creo que el Estado, vuelvo repito, si usted dolarizó la gasolina, que sean todos los hombres dolarizados y que exista combustible suficiente donde usted llegue y no tenga que hacer en una cola, que indiferentemente sea productor o sea maestro, que sea priorizado, no. Yo creo que debe ser para todos, porque todos somos ciudadanos, es un derecho que establece la Constitución, que debe tener el Estado todos los servicios públicos a la ciudadanía. El también presidente de la Asociación de Productores de Papa del Estado Táchira exhortó al gobierno nacional a hacerle frente al contrabando y exportación de papa procedente de Colombia. No podemos seguir sembrando a pérdida. Entonces decimos no sembramos papa porque es para fácil traer papa colombiana. ¿Qué se quiere? Simplemente darle un parado a la papa que está entrando de contrabando. Ojo, que no es el negocio no es traer papa contrabando. Hay que averiguar, y eso sí le corresponde a los organismos de seguridad del Estado, averiguar qué es lo que viene dentro de esos sacos y qué es lo que trae que le hace tan rentable esa papa. Mire, el que trae papa colombiana a veces prefiere regalarla. Y tú ves papa colombiana en los mercados al mismo precio que el costo que lo que me cuesta producir a mí como en Venezuela. Yo creo que eso le corresponde al Estado venezolano, a los cuerpos de seguridad del Estado, ver qué es lo que viene dentro de esa papa para saber por qué se trae tanta papa colombiana de importación. El directivo de FEDEAGRO también resaltó que de obtener el apoyo necesario de parte del Estado, el sector estaría en capacidad de aumentar la producción de papas para cubrir la demanda nacional y abastecer a las islas del Caribe. Desde el Estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. En Táchira se realizó una vitrina turística de inversión donde Conceturismo y cámaras del sector consolidaron la ruta del Páramo Mágico, una ventana emergente con pioneros del glamping como modo de hospedaje atractivo para el turismo binacional. Los glamping, habitaciones tipo carpa con todas las comodidades de hoteles de lujo con la experiencia de un campamento. Es uno de los atractivos que empresarios del Táchira ofrecen a los turistas. Iniciativa pionera a nivel nacional que consolida la ruta bautizada como Páramo Mágico de Capacho. Somos un destino muy deseable y somos una opción para todos los venezolanos y cucuteños porque estamos en unos páramos hasta 1800 metros sobre el nivel del mar, de 8 a 10 grados, con una neblina y un frío en las noches divino, pero en el día un sol como el que tenemos hoy. La ruta del Páramo de Capacho se encuentra a 20 minutos de la capital San Cristóbal y a 50 de la frontera con Colombia. Fue el atractivo presentado a Conceturismo en la vitrina del sector para la inversión privada, donde el Estado también ha manifestado interés. Estamos muy contentos de que el sector, la palabra turismo cada día se oye más en todos los niveles del gobierno, en el gobierno nacional, en los gobiernos regionales, en el gobierno local, porque eso significa que se nos está dando la importancia, la prioridad que nosotros merecemos como actividad económica. El atraer al turista colombiano es uno de los principales objetivos en consolidar una ruta binacional, dándole el apoyo necesario para movilidad dentro del Táchira. Dinamicemos la frontera en donde sea un poco menos obstruible o sea más práctico para que todos vengan a recorrer el estado Táchira de una forma más tranquila y más cordial. Darnos un poquito el tema como estado fronterizo, como estado de frontera caliente, al contrario, queremos que sea un estado de frontera activa, una frontera amigable y la unión de dos países hermanos. La Cámara de Turismo de la entidad ya está organizando para los próximos meses una vitrina turística internacional con representantes de Latinoamérica. En el municipio Capacho Nuevo, estado Táchira, Fabiola Niño, Televen. Gracias, Fabiola. Y la aerolínea colombiana Wingo anunció que muy pronto ampliará de forma gradual los vuelos entre Colombia y Venezuela. El presidente ejecutivo de la compañía, Eduardo Lombana, indicó que la acción se ejecutará a medida que ambos países vayan acordando la discusión desde la hoja de ruta. Desde que Venezuela y Colombia restablecieron sus relaciones, los vuelos entre Bogotá y Caracas fueron retomados por la aerolínea colombiana Satena, por Wingo recientemente y por las venezolanas Turpial y Láser, pero el servicio aún no cubre los 7 días de la semana.
El dirigente opositor Enrique Capriles Radonsky aseguró que su participación en las primarias de oposición representa la lucha por la reivindicación de los trabajadores y de las clases más vulnerables de la sociedad venezolana. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante su visita al Estado Bolívar. Nosotros no solamente que acompañamos la lucha de los trabajadores, sino que además le hemos dicho a los trabajadores que hay que subir los salarios, que hay que subir la pensión, y le hemos dicho a los trabajadores que el país cuenta hoy con recursos económicos para ajustar el salario mínimo a $150 y la pensión a $150 al mes. Asimismo, el exgobernador del estado Miranda indicó que de llegar a convertirse en el abanderado de la oposición y no poder formalizar su candidatura presidencial ante el CNE, brindaría su respaldo a otra opción que surja de las filas contrarias al oficialismo. Está más que claro el compromiso y la convicción en abrirle la ruta electoral al país, pero eso lo que busca obviamente es desanimar a la gente, que la gente piense que no es posible el cambio, y yo frente a eso mi respuesta va a ser la misma siempre: más unidad y más participación y más votos. Finalmente, Capriles Radonsky condenó el reciente asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y en el estado de La Guaira, pescadores aseguran que la captura de peces pico ha sido de manera involuntaria. Esto luego de presentar inconvenientes con las autoridades regionales debido a que este ejemplar solo puede ser pescado por 50 embarcaciones, según una resolución emitida en 2003. Pescadores de los compas de La Zorra, Caraballeda, Macuto, Arrecife, Puerto Carayaca, Chichiriviche de la Costa, La Salina, Puerto Cruz y Puerto Maya sostuvieron una asamblea que contó con una importante convocatoria, la cual sirvió para discutir la problemática. El tema es, el llamado a la reforma de la ley de pesca, discutir cuáles realmente son los artículos que puedan beneficiar al pescador y darle una comodidad plena al pescador también, hablando sobre los artículos que en su momento puedan estropear la faena de pesca de todos nuestros pescadores, porque se ha corrido un fuerte rumor y hemos tenido aquí autoridades regionales en las cuales quieren reportar los botes para hacerle expedientes administrativos sin saber realmente cuál es la situación que se viene viviendo con la especie de pez pico. En la región, los únicos muelles autorizados para la pesca de las especies picos son Playa Verde y Pez Espada. Por ello, la solicitud es la reforma a la ley de pesca. El maltrato que nosotros llamamos es que de repente un pescador que tiene todo el día tiempo completo en la faena, en una pesca incidental, te puede agarrar 2 ejemplares, es una pesca incidental. Él no está incurriendo en un delito. Por eso el llamado a todas las autoridades, nuestro ministro Juan Carlos Loyo, y a todas las autoridades regionales que se aboquen a la situación, que estamos dispuestos a todos los diálogos para poder resolver. A la reunión se presentó el director regional de pesca, que firmó un acta de compromiso con los pescadores a fin de canalizar un nuevo encuentro con la participación del ministro. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, presentó los avances de la gestión de gobierno en materia de tránsito y transporte terrestre en el país, con la finalidad de dar continuidad a las acciones de prevención integral. Estamos dando pasos significativos de avance. De los 2.642 cuadrantes de paz que tenemos 104 cuadrantes de paz viales. Este reimpulso va a ser precisamente para potenciar todos estos cuadrantes de paz para la garantía de la seguridad en las 18 troncales. De los 88 terminales y los 37 priorizados que tenemos, también hay un trabajo mancomunado que estamos propugnando para la seguridad ciudadana, sobre todo para la seguridad ciudadana, pero también para el funcionamiento. Ceballos informó que están trabajando para que próximamente se lleve a cabo el registro de vehículos y motos en el territorio con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Igualmente indicó que se encuentran en proceso de evaluación del plan para la digitalización de trámites.
El canciller de la República, Iván Gil, recibió este jueves a los embajadores de Colombia y Francia ante Venezuela. En el encuentro también aceptó las cartas credenciales de ambos diplomáticos. El embajador colombiano, Milton Rengifo, asumirá la responsabilidad de consolidar las relaciones que lograron renovar ambas naciones tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia del país vecino. Rengifo fue designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia el pasado 5 de junio. Por otra parte, el embajador de Francia, Emmanuel Pineda, también arribó a Venezuela y sustituirá a Romain Nadal, quien ejerció ese cargo entre 2017 y 2023. La Comisión Europea anunció este viernes los miembros del nuevo Consejo Consultivo de la Juventud para las Asociaciones Internacionales, en el que habrá una española y 4 latinos, incluida una venezolana. Se trata de Ana Gabriela Ferreira por Venezuela, Andrea Ramos de México, Kiwar Maigua por Ecuador, Luis Gustavo Heredia de Perú y Nora Fernández por España. Asimismo, 10 miembros proceden de África, 6 de Asia, 3 de la Unión Europea y 1 de Pacífico, para un total de 25. Y en las últimas semanas se ha reportado un rebrote de casos de COVID-19 mundialmente. En países como Francia se registró un aumento del 31% de los casos en los primeros 6 días de julio respecto a la semana anterior. Especialistas sospechan que la subvariante del Omicron EG5 podría ser la causante. La Agencia de Salud Pública francesa detalló que solo en la primera semana de julio, 920 personas acudieron a los servicios de urgencia por sospecha de coronavirus. Pese a que consideran que los números siguen siendo moderados, aseguran que podría aumentar. Los datos oficiales de Estados Unidos, Reino Unido, India y Japón también han registrado un incremento similar. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el virus sigue circulando, mutando y generando muertes. El ente condenó que la comunidad internacional haya dejado de reportar los decesos causados por el COVID-19, además de permitir grandes concentraciones. Ante el presunto fallecimiento de neonatos por una supuesta contaminación en el área asistencial del Hospital Luis Ortega de Porlamar, en la isla de Margarita, la directiva de la Cámara Municipal de Mariño solicitó la declaración de emergencia de este centro de salud. La denuncia la efectuó la concejala Ana Karina Machado. Detalló que a diario padres y familiares solicitan actas de defunción en la Municipalidad de Mariño por el fallecimiento de los bebés en el principal centro hospitalario de la isla. Exhortó al Ministerio de Salud a dar respuesta a la situación que enluta a las familias neoespartanas. Todos los días nosotros nos encontramos personas con un duelo increíble exigiendo justicia para sus familiares porque a veces ni siquiera respuesta oportuna tienen. Extraoficialmente se hablan de 30 bebés semanales. Hemos hecho un sondeo en el hospital donde hemos preguntado a distintos familiares que hacen vida ahí en las noches y la respuesta es esa. Mi bebé falleció, no sirve la unidad de cuidados intensivos, nos explican que hay una bacteria en el hospital, no hay insumos, no hay médicos. Esta situación también activó las alarmas en las autoridades regionales. El gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, elevará al Ejecutivo Nacional un llamado de atención urgente para que se investigue y así determinar las causas que generan esta crítica y triste situación. Tengo que enviarle una comunicación urgente al Ministerio de Sanidad y al ciudadano presidente de la República presentando la grave situación que estamos confrontando los margariteños y cochenses, porque se le está quitando el futuro a esos niños y niñas, a los hogares de Margarita y Coche, por falta de asistencia en el Hospital Luis Ortega. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, detienen a sujeto por abuso sexual contra una mujer en el estado Guárico. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones.
En el estado Guárico, un hombre de 72 años de edad fue privado de libertad por presunta violencia sexual a una mujer a quien mantuvo detenida o retenida durante 24 horas, tiempo en el que abusó de ella. El hombre identificado como Martín Aguilar, de 72 años de edad, de ocupación obrero, al parecer mantuvo retenida a la víctima de 24 años de edad en el interior de una vivienda en el sector El Guafal, en San Juan de los Morros. Según relató a los funcionarios de la Policía Regional la víctima, quien fue amenazada con un cuchillo para cometer un acto sexual en el lugar donde también estaban sus hijos menores de edad. Una vez que ésta logra huir de la casa, alertó a los efectivos policiales, quienes de inmediato retuvieron al hombre, a quien despojaron de un cuchillo, un celular y su vestimenta para ponerlo a la orden del Ministerio Público. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Funcionarios del CICPC detuvieron a una mujer que presuntamente explotaba sexualmente a sus sobrinas. A través de las redes sociales, el director del CICPC, Douglas Rico, informó que la joven identificada como Yusnei Caris Clemente, de 22 años, se llevaba a las dos menores de edad a un lugar que simulaba ser un estudio y le realizaba sesiones fotográficos bajo engaños. Asimismo, explicó que posteriormente la mujer comercializaba el contenido a través de páginas web y que la misma pertenecía a una red de explotación sexual infantil. El hecho ocurrió en la parroquia Altagracia del municipio Libertador, en Caracas. Larenses solicitan mayor vigilancia en los centros asistenciales tras el repunte de hurtos y atracos que están ocurriendo en los alrededores de estos espacios. En el caso del Hospital Central de Barquisimeto, los delincuentes hurtan medicamentos de los pacientes que se ubican en el área de emergencia. Afectados piden mayor seguridad policial. Es acompañarse con los otros familiares, a veces a cuidar las cositas que nosotros queremos en cuidarlas, porque es tratando de confiar en el otro, porque no tenemos apoyo. En mi caso soy hija única. Se veía en las noches una oscuridad, una boca de lobo en la cuestión de las calles de Barquisimeto y una gran inseguridad. Por lo tanto, tener un paciente dentro de cualquier centro de salud, pues, es verdad que es algo que no se lo deseo a nadie, ¿no? Que las personas que realmente no van con el objetivo de ayudar, sino de abusar de la necesidad de estar afuera de los familiares, pues se hacen más vulnerables a las personas que pudieran quitarle el material que ellos tienen y hasta el dinero. Asimismo, los familiares de los enfermos recluidos en el principal centro asistencial en Barquisimeto reportan que hay delincuentes que aprovechan las horas nocturnas para asaltar a quienes deben realizar algún examen médico en un laboratorio o, en su defecto, buscar alguna medicina en una farmacia. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Y en el estado Bolívar, el colapso en un tramo de una de las principales avenidas del municipio Angostura del Orinoco representa un riesgo latente para habitantes y transeúntes del lugar. Andrea Calma, corresponsal en la entidad, nos tiene los detalles. Adelante, Andrea. Sí, gracias por el contacto. Efectivamente, estamos ubicados en un tramo de la avenida Cedeño. A mi lado está uno de los vecinos de la comunidad, el señor Federico Permuy, para que nos comente las afectaciones que ustedes están sufriendo con esta erosión. Bueno, esta es la cuarta vez que se abre este hueco. Hasta ahora no nos han dado respuesta de nada de esto, pero yo fui a la división de aquí de mantenimiento aquí del estado y lo que me dieron fue una cinta de seguridad, porque yo mismo la coloqué, pero en realidad no nos dan respuesta a nada de esto. Usted nos comentaba que vive justamente aquí cerca. ¿Cómo se siente usted al ver que la erosión sigue avanzando? Bueno, yo soy principalmente afectado. Mi paredón del frente de mi casa ya se está hundiendo, las columnas se quebraron, por eso. Nos comentaba también que hace poco un señor que venía en una bicicleta cayó en el agujero. Cuéntanos cómo fue, por favor. Sí, bueno, yo sentí fue el rayo salir, estaba el señor saliendo. Bueno, gracias a Dios no les pasó nada, pero cayó a una orilla, pero sí cayó, yo lo vi. Y en las noches ustedes tienen iluminación para que las personas que vengan puedan ver que hay un agujero en la mitad de la calle. No, la iluminación que hay aquí es por la que tienen las casas. Alumbrado público como tal aquí no. Bueno, en esta esquina no. ¿Qué llamado le hace nuevamente a los entes gubernamentales? Que se aboquen al sitio y que nos den respuesta de esto. Importante destacar que a pocos metros de esta erosión se encuentra la residencia oficial del gobernador del estado de Bolívar. Cerca también está la sede de la Cámara de Comercio y del Consejo Nacional Electoral. Es la información que nosotros manejamos hasta el momento y con ella retornamos el contacto a los estudios en Caracas.
Gracias, Andrea. Al menos 5 salarios mínimos al mes requieren los caraqueños para surtirse de agua para el consumo, representando una violación de los derechos humanos. Así lo afirmó el director de la ONG Monitor Ciudad, Jesús Armas. Esta información fue abordada durante el programa Regiones del periodista Carlos Croes. En el tema del agua en el área metropolitana de Caracas tenemos unas claras violaciones al derecho humano al agua. Bueno, fundamentalmente porque hoy los ciudadanos de Caracas pasan el 65% del tiempo con las tuberías vacías. Además, le preguntamos a la gente cómo es su percepción con respecto a la calidad del agua. Y más del 75% de los caraqueños dicen que las propiedades organolépticas del agua, es decir, el color, el olor y el sabor, no son adecuados para el consumo. El agua debería ser inolora, insabora, incolora. Y más allá de eso, pues está todo este tema de las fallas en la frecuencia del servicio de agua, la intermitencia. Están trayendo unos duros impactos, como por ejemplo una suerte de privatización informal, desordenada, en la cual la gente tiene que ir, por ejemplo, diariamente a comprar un botellón de agua o tiene que depender de una cisterna. Por otra parte, denunció que otra de las problemáticas que viven los venezolanos son las constantes fallas eléctricas y el servicio de gas. Ante esta situación, desde su organización proponen que la explotación petrolera pase a manos del sector privado y que PDVSA se convierta en un ente regulador. Y habitantes del sector Manzanares, municipio de Baruta, estado Miranda, denuncian llevar más de 20 horas sin luz. Urgen a las autoridades a restituir el servicio. Con esta información es momento de hacer una nueva pausa en el noticiero. Al regreso, nuestro compañero Daniel Álvarez nos estará acompañando en una nueva entrega del Reporte Meridiano. La temperatura del planeta ha llegado a los 17 grados. Esto significa un cambio global en las condiciones de distintas especies, así como de los ecosistemas. Este aumento de la temperatura pone en riesgo la vida de los seres humanos, otras especies, así como también de las plantas. Para hablar de este tema, recibimos a Daniel Álvarez en el Reporte Meridiano. Daniel. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, amigos televidentes. El cambio climático no es un juego. La temperatura promedio del planeta es de 14 a 15 grados. Hoy se supera por 1,5 dígitos. Claudia, Giselle, hecho que no suena alarmante, pero las consecuencias ya las sentimos. Lo más cercano es el calor atípico para la temporada. En el mundo ya se empieza a hablar de ebullición global. El cambio climático está aquí, es terrorífico, y esto es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha acabado, la era de la ebullición global ha comenzado. La Tierra está irrespirable, el calor es insoportable, y el nivel de los beneficios de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Y también hay registros de estos días, últimos 2-3 días, de temperaturas que superan los 57 grados centígrados. Eso ya está comprometiendo la propia vida de cualquier ser humano. El calentamiento genera un desequilibrio en el sistema climático que hace que estos extremos de temperatura se vayan más al extremo del frío o más al extremo de calor. Bien, las diferencias de la temperatura se registran en el Atlántico Norte y estas superan los registros previstos en los últimos 100 años. A ver, Daniel, hemos visto incendios, sequías e inundaciones. De todo esto, los efectos son inmediatos. Bueno, en esta gráfica que vamos a ver a continuación, si nuestro señor director nos ayuda, se observa cómo se ha incrementado la temperatura del planeta. El calentamiento está aumentando a un ritmo de más de 0,2 grados por décadas. Desde la ONU advirtieron que junio de este año, es decir, 2023, fue el más cálido en la historia. En cuanto a las consecuencias en el organismo de los seres humanos, si una persona sufre de alguna enfermedad, tendrá menos resistencia para sobrevivir. Daniel, ¿y cómo son las consecuencias a mayor escala?
Bueno, Claudia, expertos señalan que solo aquellos que gocen de mejor salud, tengan mayores recursos económicos y acceso a recursos naturales que no estén comprometidos, se van a acostumbrar a los cambios de temperatura. En cuanto a las especies animales o plantas, ya algunas están cambiando o están desapareciendo. Escuchemos. Puede haber, por ejemplo, hambrunas, porque muchos de los ítems que forman parte de la dieta global o de la dieta de algún país no son capaces de resistir estos cambios de temperatura. Puede haber problemas con los recursos hídricos, que se secan los ríos, se secan los lagos. Como en Uruguay, que se salinizó el agua que ellos consumen. Bien, alarmante esta situación. Y si se extiende también, se van a generar olas migratorias en búsqueda de recursos naturales. La profesora Villamizar también nos mencionaba el caso de Uruguay, donde hoy se secaron los ríos, pero no solo pasa en Sudamérica. Vamos a ver los siguientes testimonios. En Uruguay, habitantes de Montevideo sufren la peor sequía desde 1947. La única solución que tienen es comprar agua embotellada. Se le da un tratamiento específico a base de sodio y otros componentes químicos que hacen que el agua tenga un sabor y un componente de químicos salado, que se puede decir que a largo plazo son nocivos para la salud. Las razones, la falta de lluvias y ausencia de la inversión en la infraestructura. Lo que está sucediendo, digamos, es que al haber una temporada de sequías, debido al extenso calor, a las altas temperaturas debido al supuesto calentamiento global, entre la sequía y las empresas han reducido el caudal de agua. En México se registran olas de calor que dejan 249 muertes asociadas a las altas temperaturas. El calor y la humedad hace que se sienta 45 grados, o sea, es la sensación térmica que es lo que tú sientes en el calor. De hecho, por la sensibilidad en la piel puede que hasta te salgan reacciones en la piel por el fuerte calor. En Monterrey tenemos una temperatura como mínimo de 39 grados, máxima de 48 grados. La temperatura han llegado a un punto muy crítico en esta temporada. Ahorita en viviendas hay personas que en sus tuberías de agua sale muy caliente o tienen que buscar la manera de cómo templar un poco la temperatura del agua. En Chile se registran mega incendios. En la isla de Maui, Hawái, hay incendios forestales. En España están en riesgo extremo por temperaturas de 40,3 grados Celsius. También hay inundaciones en Alaska tras el desbordamiento de un glaciar. Bastante preocupante esta situación, Daniel. ¿Y qué pasa con las previsiones? ¿Se han tomado además las medidas para revertir este proceso? Bueno, desde el 2007, el panel intergubernamental para el cambio climático encendió las alarmas. Sin embargo, no fueron escuchados. Se advirtió que íbamos a tener un clima novel, o sea, un clima desconocido, un clima nuevo, y que había que prepararse. Bueno, eso cayó lamentablemente en oídos sordos de los que toman las decisiones. Daniel, y si hablamos de Venezuela, ¿tiene nuestro país alguna responsabilidad en cuanto a las emisiones de carbono? Bueno, Claudia, según especialistas, nuestro país tiene una pequeña cuota de responsabilidad debido a la industria del petróleo, que no solo emite gases de invernadero, sino que existen también derrames de petróleo en nuestras costas que contribuyen al calentamiento del planeta. Al ambiente. Esto se debe a que en el norte de Monagas, específicamente donde están los yacimientos de gas natural más grandes y más productivos en este momento del país, se está quemando aproximadamente 1.700.000 pies cúbicos de gas al día. El petróleo, por supuesto, cuando se derrama, lo que emite son gases. Bueno, además de, por supuesto, la parte sólida que sedimenta, ¿no? Pero el efecto inicial es liberación de gases. Algunos de esos gases forman parte de esa lista de los gases de efecto invernadero. Otros no, pero independientemente si son gases de efecto invernadero o no, están siendo liberados a la atmósfera, están siendo liberados a la columna de agua.
Y las temperaturas, Daniel, en el territorio nacional. Recientemente hemos sentido un calor que es inusual para la fecha y no estamos para nada acostumbrados a esto. Sí, Giselle, hay mayor temperaturas y menos precipitaciones en promedio. Escuchemos lo que nos dijeron los especialistas. Bueno, el INAME en este caso ha registrado este año picos bastante importantes en regiones como Bolívar, como en Ciudad Bolívar específicamente, en el sur del estado Guárico y en el sur del estado Portuguesa, donde se registraron picos de hasta 43 grados Celsius. 43 grados Celsius son temperaturas que no permiten pues, el libre desenvolvimiento, no solamente de la población, de los vecinos, sino que también afecta importantemente los cultivos. Toda la franja norte de Venezuela se está salinizando y el cambio, ¿qué tiene eso que ver con el cambio climático? Menos árboles, menos plantas que cubren el suelo, más temperatura. Yo he medido en campo hasta 8 grados de temperatura máxima en sombra, más que hace 40 años cuando empecé. O sea, yo antes medía 38, ahora mido 47, hasta 50 grados, y a temperatura de suelo hasta 65 grados. O sea que no es 1.5 grados como hablan a nivel del promedio mundial. Yo creo que es muy importante que todos ustedes se metan eso en la cabeza. El promedio mundial incluye los polos, incluye la franja tropical, incluye todos los ecosistemas. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos en la franja tropical, la más cálida de todas. Bien, la solución para revertir este proceso es tomar conciencia como sociedad, pero también son los países industrializados los que deben de dejar la retórica y tomar acciones reales. La restauración de árboles o plantas es imperativo, pero una ayuda a muy largo plazo. Si quieres restaurar, por ejemplo, una comunidad donde todavía persisten condiciones adecuadas de suelo, donde el clima todavía es benigno, quizás, bueno, podríamos hablar de unos 40 años, 50 años. La parte alta del Ávila, ese bosque que está, si tú eso lo quitas, eso puede tardar 100, 200 años. Cuando tú conoces que la restauración va más allá de la pérdida de especies, es decir, tú quitas unas especies, las vuelves a poner, pero tú no sabes si esas especies están funcionando. Tengo entendido que Venezuela no se ha quedado atrás en la lucha por el cambio climático. En el año 2015 el Estado firmó el Acuerdo de París, enmarcado en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que incluye 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Pero la responsabilidad sin duda no solo es a nivel de Estado, sino también individual, y eso pasa por hacer uso responsable de todos los recursos naturales. Giselle, Claudia, si empezamos hoy a mitigar los efectos que produce la ebullición global, apenas en el año 2050 se podría empezar a ver alguna pequeña mejora en el cambio climático. Así lo advirtieron los expertos. Es tarea de todos contribuir con nuestro planeta y presionar a los responsables de las políticas públicas para que se den los cambios. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Daniel, por ese interesante reportaje. Y hacemos una nueva pausa. Así es, al regreso repasaremos lo más destacado de la acontecer internacional con Héctor Matos. Así es, chicas, en minutos tendremos más detalles, sobre todo el tema de una candidata del Parlamento de Ecuador que fue víctima de un atentado mientras conducía un vehículo. Ya les contamos. Amigos televidentes, les saluda Héctor Matos y de inmediato vamos a hacer un recorrido por las noticias internacionales más resaltantes hasta el momento. Comenzamos en Ecuador y es que precisamente allí la delincuencia organizada sigue causando estragos. La candidata al Parlamento, Stephanie Puente, fue víctima de un nuevo atentado mientras conducía su vehículo en la provincia de Los Ríos. Medios locales detallaron que Puente se encontraba junto a su padre en el carro cuando fue interceptada por dos desconocidos. Uno de ellos ejecutó disparos contra el parabrisas. Fuentes cercanas a la aspirante indicaron que una de las balas le rozó el brazo a la candidata. Por su parte, las autoridades iniciaron una investigación para hallar a los responsables y determinar la causa del ataque que ocurre a solo días de las elecciones generales en esa nación.
Al menos 11 personas murieron a causa de un derrumbe en un edificio en el noreste de la República Democrática del Congo, en la provincia de Kivu del Sur. Aún se desconoce el número de heridos. La infraestructura acogía clases de primaria y secundaria en una escuela privada. Afortunadamente no habían estudiantes, pero algunos trabajadores de la administración estaban celebrando una reunión. La cifra de fallecidos es todavía provisional, ya que continúan las operaciones de búsqueda y rescate. En otras notas les contamos que en Polonia alrededor de 14.000 ciudadanos de Lublin fueron evacuados luego que fueron hallados en la zona una gran cantidad de explosivos sin detonar que datan de la Segunda Guerra Mundial. Expertos que examinaron el lugar calificaron como muy alto el riesgo de explosión. Al menos una bomba de 250 kilogramos allá en el lugar podría afectar decenas de casas. Tras la evacuación, efectivos militares intentarán desactivar los explosivos. Un muerto y un desaparecido es el saldo que ha dejado el ciclón Kanun tras el paso por Corea del Sur. Alrededor de 360 infraestructuras han presentado daños producto de las anegaciones. Este fenómeno natural ha ocasionado deslizamientos de tierra e interrupciones generalizadas en el transporte aéreo y terrestre, así como el marítimo, además de cierre de centros educativos. En el oeste de Francia se registró un potente incendio en la terminal de la empresa SIC Atlantique, la mayor operadora logística y agrícola y agroindustrial de la región. Según datos preliminares, el fuego se originó en una cinta de carga de cereales. Las autoridades realizan las investigaciones para conocer qué provocó este siniestro. Bien amigos, y así finalizamos este recorrido internacional. Nos comentan que tenemos una información de último momento. Arrancamos nuestro recorrido deportivo con la actuación de los venezolanos en el béisbol de la Gran Carpa, donde José Altuve volvió a brillar con el madero y conectó un jonrón ante los Orioles de Baltimore. El Astro Boy desapareció la bola del parque en la séptima entrada y conquistó su cuadrangular número 9 de la campaña. Asimismo, el criollo llegó a 1.988 imparables de por vida en las mayores y se puso a 12 de los 2.000. Por su parte, Orlando Arcia también voló la cerca frente a los Piratas de Pittsburgh para alcanzar su 13º cuadrangular en total. Entre tanto, el lanzador Brusdar Graterol se llevó su 5º juego salvado de la temporada ante los Rockies de Colorado. Pasamos al baloncesto, donde la selección venezolana ya conoció a sus rivales en los clasificatorios al Mundial FIBA America Cup 2025. Este miércoles se realizó el sorteo en Miami y Venezuela terminó ubicada en el grupo A junto a Argentina, Colombia y Chile, mientras que Brasil, Uruguay, Panamá, Paraguay, Canadá, República Dominicana, México, Nicaragua, Estados Unidos, Puerto Rico, Bahamas y Cuba integrarán los grupos B, C y D respectivamente. Cada selección jugará 2 veces contra los 3 rivales de su agrupación, una vez como local y otra como visitante. Asimismo, los clasificatorios se desarrollarán en 3 ocasiones, febrero y noviembre de 2024 y febrero de 2025. Donde la Liga FUTB anunció que este año celebrará el Juego de las Estrellas. La competencia reunirá a las figuras más destacadas de los equipos pertenecientes a la liga y se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el Estadio Olímpico de la UCB en Caracas, luego de 11 años de su última edición. Asimismo, el torneo ya empezó a revelar cuáles serán las figuras que formarán parte de este evento, entre las que se encuentran el nigeriano del Caracas FC, Adeogus, quien es el extranjero con más goles. Última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor de la farándula. Así es, ya venimos en solo minutos. Buenísimo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculos preferida. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, Lo Actual-TV y mi cuenta @Mandy Mesa.
Hoy, como todos los viernes, tenemos el honor y el placer de recibir al periodista Diego Rodríguez Noda para conversar todo lo referente a las novedades cinematográficas más destacadas de esta semana. Bienvenido, mi querido y admirado Diego, ¿cómo estás? Gracias, Mandy, por la bienvenida. Un placer estar contigo. No, el placer es mío. Mira, pero no esperemos más. Comenzamos con el estreno de Tortugas Ninjas, Caos Mutante. Cuéntanos un poco de esto porque sabemos que ellas vienen innovando desde hace rato. Exacto. Bueno, es una película que ya sabemos, las Tortugas Ninja han estado en la pantalla chica, han estado en la pantalla grande. La década pasada pudimos ver 2 películas, incluso live action, en acción real o carne y hueso, como muchos lo conocen. Y en esta oportunidad vuelven, pero con una animación muy interesante. De las críticas, las más destacadas tienen que ver con esta animación tan curiosa que trata de emular un poco el cómic con unos colores bien llamativos y unos volúmenes que también generan impresión. Y en esta oportunidad se titula la película Tortugas Ninja Caos Mutante porque vamos a conocer a estos 4 hermanos tortugas que sabemos nacieron y por ser expuestos a un químico se convirtieron en esta especie de tortugas con superpoderes y la capacidad de hablar, enfrentarse a otros mutantes o a otras criaturas animales que se han convertido en mutantes por la misma exposición a químicos que los han convertido en eso. Mi Diego, y quiero que me documentes un poco porque estuve leyendo también que la musicalización iba a ser bastante como un hip hop, bastante neoyorquina, como son las Tortugas Ninja. Exactamente. Es importante mencionar que las Tortugas Ninja están muy relacionadas a Nueva York. Nueva York es casi un personaje más en estas historias y, como bien decías, el hip hop es parte importante del soundtrack de la película y hay canciones originales, por ejemplo, de Post Malone. Ah, ok. Pasamos a otro estreno y esta vez es en Netflix, que se trata de la cinta Agente Stone con Gal Gadot. Cuéntanos qué nos puedes traer por allí, porque hace 2-3 semanas di la noticia de que ella básicamente estaba diciendo que venía la tercera parte de Wonder. Es una película con grandes, por supuesto, actores. Está no solamente Gal Gadot, está también Jamie Dornan. Se grabó en Islandia, en Portugal, en Italia y en Marruecos. Es decir, tiene ese perfil de película de acción, por supuesto con grandes escenas de acción que tiene, por ejemplo, Rápidos y Furiosos o sagas como Misión Imposible. Muy interesante, pero seguimos hablando de Gal Gadot y es que no habrá Wonder Woman 3, que ahorita te lo dije. ¿Por qué sería esto? ¿Por qué de repente? Porque yo la vi muy emocionada, quizás muy eufórica, quizás como que también queriendo tener un compromiso o comprometiendo a la productora diciendo, mira, viene Wonder Woman 3. Exacto, yo creo que es un poco lo que tú dices. Ella, en unas declaraciones que hubo a principios de esta semana, decía que Wonder Woman 3, a pesar de lo que se decía antes, sí iba a ocurrir. Pero finalmente se está aclarando con declaraciones de quienes en este momento lideran DC Comics que eso no va a ocurrir. Peter Safran y James Gunn son quienes actualmente ejercen como CEOs de esa marca, digamos, y en el plan de películas y series que a partir de ahora desarrollan no está una tercera película de Wonder Woman 3, pero sí está, por ejemplo, una serie que va a desarrollar un poco sobre los orígenes de la isla en la que nace y se desarrolla esta superheroína que se llama Themyscira y quienes son fan de los cómics saben y conocen. O sea que se pudiera decir que es el génesis de toda esta historia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Diego. Por favor, si nos recuerdas tus redes sociales para que toda esa gente esté informada sobre el séptimo arte. Claro que sí. Me pueden seguir en Instagram a través de @IntoTheFilms. De esta manera, amigos, finalizamos las informaciones de arte y espectáculo. Los invito a seguir continuando en sintonía de Televen y mis compañeros del noticiero. Buen provecho. Gracias, Mandy. Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. La invitación es para que sigan en sintonía de Televen, tu canal. Feliz fin de semana.